preámbulo, dejo con ustedes entonces a la doctora Fabiola Escárzaga, para que nos cuente qué pasa hoy en México, desde que asumió AMLO, breve, por cierto, lo que está pasando con la Cuarta Transformación y cómo ve el futuro mexicano ante la pandemia. Gracias, Fabiola, por estar con nosotros y te escuchamos. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y gracias a los organizadores y pues un saludo para todos los presentes. Empezaré por la situación económica, pero bueno, antes aclarar que el atentado contra García Harfuch no fue una bomba, sino fueron armas de alto poder con mucha gente. Y otra cosa que es importante señalar es que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, intentó en 2006 y en 2012, fue candidato presidencial, y en ambas ocasiones alegó que se había cometido fraude en su contra. Y bueno, desde el 2006 está en campaña presidencial y ahora como presidente sigue en campaña. Es uno de los, digamos, problemas. En esos 12 años de campaña, pues lo que hizo fue generar mucha expectativa frente al neoliberalismo. También hay que subrayar el hecho de que él en las dos ocasiones anteriores fue candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda no socialista que surgió en el año 89 en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y que por divisiones internas, por un proceso creciente de asimilación al sistema político, el PRD dejó de ser el vehículo para López Obrador y entonces se creó Morena, este Movimiento de Regeneración Nacional, que no logra cuajar como un partido y bueno, es también de reciente creación. Entonces, bueno, él inició su gobierno el 1 de diciembre del 2018, del 2018, y lleva año y medio gobernando y mañana se cumplen 2 años de las elecciones donde triunfó y bueno, ese triunfo fue gracias a una serie de alianzas, de una estrategia eficaz después de 2 fallidas intentos previos y la población estaba pues muy entusiasmada con el cambio. Y el problema, digamos, es lo poco que se ha podido avanzar en términos de las promesas de campaña. Entonces, además del coronavirus, bueno, López Obrador recibe una economía bastante golpeada ya por la crisis, arcas vacías por la corrupción, el tema del petróleo pues es importante, hubo un proceso de desmantelamiento de la planta productiva, de privatización, hubo un conjunto de reformas en el gobierno de Peña Nieto que fueron concretando privatizaciones que no se habían podido avanzar de manera plena en los periodos anteriores. Entonces recibe un país prácticamente devastado. También la esperanza de la gente estaba en una promesa que era el combate al narcotráfico, ¿no? A la violencia que se exacerbó, como comentaste, a partir del gobierno de Calderón, que utiliza la guerra contra el narco como una estrategia de legitimación ante su no triunfo electoral. Ese fue el caso más contundente de fraude hacia López Obrador. Entonces, bueno, la economía está bastante afectada, pero las medidas que el gobierno de López Obrador ha implementado no han favorecido, ¿no? Y evidentemente las consecuencias de la epidemia menos. Pero, digamos, en abril se hablaba de que el crecimiento del PIB iba a ser de menos 6.5 para el año 2020.
y en esta semana ya el Fondo Monetario Internacional vaticinó que el crecimiento iba a ser de menos 10.5. La posición crítica hacia la política, bueno, una de las cosas que los empresarios cuestionan a López Obrador es que no haya una propuesta alternativa al modelo económico neoliberal que se supone que AMLO enfrenta. Se ha desarrollado una política de austeridad que ha afectado a distintos sectores. Esto desde el año pasado, ¿no? Desde el inicio del gobierno. Pero con la pandemia, pues las medidas se han vuelto todavía más extremas. Y su eficiencia para reducir la desigualdad y lograr el crecimiento es muy limitada. De hecho, el año pasado México tuvo un crecimiento de 0.1 y se imputa a esas políticas de López Obrador esa reducción. Hay una desincentivación de la inversión, no solamente extranjera, sino también de la nacional. Una renuncia a recurrir al endeudamiento externo para enfrentar la recesión, la provocada por el coronavirus. Y, digamos, AMLO se sostiene en un discurso optimista, demagógico, que de repente se olvida de lo que está pasando. Pero bueno, la crítica que se le hace es que no tiene una política contracíclica para enfrentar la recesión industrial, que comenzó desde el año pasado. Otro tema es lo austero del gasto y de la inversión, que de hecho la construcción por parte del sector público se ha retraído y por otra parte el entorno internacional desfavorable. Entonces pronostican que se tardará entre 4 y 5 años en recuperar lo perdido en términos de crecimiento y de actividad industrial. En lo que va de la pandemia se han perdido 1 millón de plazas, se ha aumentado la precariedad y la informalidad. Esta reducción de la inversión por parte del gobierno, bueno, es en una política hostil, digamos, hacia la inversión nacional. La primera medida que fue muy contundente fue la cancelación de la construcción del aeropuerto, que se había iniciado en el gobierno de Peña Nieto y que implicaba unos grandes negocios para un conjunto de empresarios y de políticos. Se está construyendo un aeropuerto alternativo en una base militar, y otras políticas en contra de la inversión, por ejemplo, la cancelación de una planta cervecera en el norte y recientemente nuevos contratos en el sector de energías renovables. Estas medidas del gobierno han hecho que México deje de figurar en el índice de confianza de inversión extranjera directa. Y bueno, lo que argumenta el empresariado es que se requieren apoyos por parte del gobierno para que el sector privado pueda generar empleos formales. No es suficiente con las políticas estatales, pero además tampoco el gobierno ha generado empleo. Y se ha retraído el gasto social, entonces tampoco va a poder contener el rezago o a enfrentar el rezago social. Entonces, bueno, estas finanzas públicas se encuentran comprometidas por los menores ingresos y la necesidad de un mayor gasto sin recurrir a deuda y las restricciones que el mismo gobierno va aumentando. Una de las medidas decretadas en 23 de abril, a partir de la contingencia, y que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, fue que las empresas, las oficinas públicas tendrían que regresar el 75% de las partidas 2000 y 3000, que es el gasto corriente. Y eso ha afectado el funcionamiento de pues, todas las instituciones. Mientras, por otro lado, el gobierno define como prioritaria la construcción del Tren Maya,
la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, proyectos hacia los cuales va a destinar todos los recursos disponibles, ¿no? Entonces, parte de estrechar presupuesto del funcionamiento de otros sectores es para destinarlo a estas 3 proyectos que son altamente cuestionados. En el caso del Tren Maya, por su afectación ecológica a zonas que son de hábitat indígena, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, Tabasco es el estado donde proviene López Obrador, y bueno, el tema es que se pretenda construir refinería cuando el petróleo no haya que venderlo, ¿no? Y lo del aeropuerto, pues que se haya cancelado la obra anterior y se reemplace por una nueva que eventualmente puede significar los mismos tipos de negocios. Bueno, esto sería en el ámbito económico. Pasaría ahora a lo que sería el nivel político. Bueno, López Obrador es de izquierda, no es una izquierda socialista, pero es un izquierdista, bueno, que tiene su origen en el PRI, como casi todas las figuras más importantes del PRD, y que, bueno, se formó en esa lógica. También sus antecedentes como funcionario público del PRI creo que marcan mucho de su visión del mundo. Entonces, sus rasgos es la de una concentración del poder, se ha ido fortaleciendo como un caudillo y, como señalaba, bueno, está en campaña hace 18 o 12 años, en las 2 campañas presidenciales anteriores, más sus gobiernos. Él fue jefe del gobierno del Distrito Federal por 6 años, en un periodo, del 2000 al 2006. Entonces, y ahora como presidente sigue estando en campaña. Una de sus acciones fundamentales es las mañaneras, que son una especie de conferencias de prensa que hace todos los días a las 7 de la mañana, en donde, bueno, antes era sentar la agenda política, ¿no? ¿Cuáles son los temas centrales que los medios de comunicación van a tomar, a desarrollar, definidos desde el propio presidente? Y más recientemente, pues, un tema central de las mañaneras es la polarización. Frente al fortalecimiento del caudillo y por lo tanto del presidencialismo, que ha sido una pauta pues, central en el siglo XX mexicano, Morena como partido que alcanzó una mayoría parlamentaria muy significativa que permite al gobierno pues que las políticas que el presidente quiere se apliquen. Por otro lado, como partido es muy, muy débil y hay unos pleitos fuertes que ahora están sin poder resolverse y no se van a poder resolver o dirimir a través de una asamblea porque hay el coronavirus. Y hay elecciones intermedias para el Senado y diputados en el año 2021, entonces ya los tiempos no dan para que esa asamblea se realice antes de que sea ese proceso electoral. Esta concentración de poder y de protagonismo en López Obrador implica un bajo perfil de los secretarios de Estado y de otras figuras, excepto Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores y que ha aprovechado el tema del coronavirus y la necesidad de establecer vínculos, de traer equipo, etcétera, etcétera, de hacer vuelos humanitarios, qué sé yo, un poco para destacar y que por eso mismo se menciona como un posible sucesor. Y López-Gatell, que es el subsecretario de Salud encargado de informar sobre el COVID, que así como en la mañanera del López Obrador, hay la vespertina a las 7 de la tarde, una hora de
de presentación de información de López-Gatell, y que ha sido como una estrategia muy significativa de pues, legitimación de las medidas, de control también sobre la sociedad en una forma más laxa de la que se hace en otros países. Por otro lado, la oposición, el PAN, el PRI, están bastante golpeados, entonces no logran representar una fuerza política significativa, aunque ya también hay, bueno, desde el propio discurso de López Obrador, el asedio de parte de la derecha, de los conservadores, como los llama él, incluso hace una semana se habló de, pues como de intentonas de golpe de Estado, y salió un bloque de oposición alternativo, la BOA, hace también hace 2 semanas, y nadie se reconoce realmente perteneciente ni participante, pero bueno, sí hay figuras como el gobernador de Jalisco, que han lanzado ataques fuertes a López Obrador, ¿no? En general, es un ambiente político bastante enrarecido, y que, bueno, tiene como eje una estrategia de polarización por parte de AMLO. Hay un artículo muy interesante en la revista Proceso de esta semana que habla de cómo López Obrador está siguiendo conscientemente o no, deliberadamente o no, conociéndolo o no, un manual que han seguido líderes de derecha como Trump y Bolsonaro. Cuya estrategia consiste en dividir a la sociedad en 2 bandos y que eso sea suficiente para llegar al poder. Una vez llegados al poder, seguir en campaña. Es una estrategia para evitar rendir cuentas, para evitar la argumentación y evaluación bajo criterios racionales. Entonces, en el caso de López Obrador, desarrolla, sigue la misma estrategia, la misma pauta. Entonces, todo es blanco y negro, los enemigos contra ellos, y los que son críticos son enemigos. Entonces, cuestiona tanto órganos con autonomía constitucional como el Instituto Nacional Electoral, como organizaciones especializadas ciudadanas, y últimamente es muy fuerte la embestida contra los periodistas, incluso periodistas que estuvieron muy cercanos a López Obrador. Y en esa política comunicativa que desarrolla, bueno, hay un fuerte culto a la personalidad, hay un ataque y persecución hacia los críticos: si no estás conmigo, estás contra mí. Y esto en un contexto que en el caso de México es muy peligroso, porque hay cientos de periodistas asesinados por el poder, por el narcotráfico, desde el año 2000 hacia acá. Y que no se atenúa, sino al contrario, se exacerba. Dice en este artículo, algunos grupos que tendrían que ser considerados aliados naturales del presidente, como los grupos ecologistas, de derechos humanos o del ámbito cultural o científico, han pasado a formar parte de los adversarios porque han cuestionado, criticado o alzado la voz. Bueno, esta estrategia llevada a cabo en sus mañaneras incluso ha sido cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente un académico, pero que es muy cercano a López Obrador, que es esposo de una secretaria de la Función Pública, escribió en su cuenta, y que es uno de los más aguerridos defensores en los medios, tiene un programa de televisión en un canal estatal, escribió en su cuenta de Twitter: los sicarios del narcos son la contracara del sicariato mediático, después del ataque que se comentaba al secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces, esto es parte de una asedio hacia los periodistas críticos, o casi que hacia cualquier periodista últimamente.
la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha cuestionado la falta de estrategias coordinadas para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de periodistas, así como por la falta de efectividad, eficiencia y vigencia de los mecanismos públicos del Estado mexicano para su protección. Pues dichas agresiones no solamente afectan a los integrantes de este gremio, sino que constituyen un obstáculo e inhiben el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México. Hay un caso muy grotesco, diría, que es el caso de la responsable, encargada, no sé cuál es el cargo, de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, que es San Juana Martínez. Ella es una periodista que fue de izquierda y ahora en este cargo ha usado, entre otras cosas, o sea, ha sido como la punta de lanza de una estrategia desde el gobierno para descalificar a través de campañas a los periodistas que son mínimamente críticos, ¿no? Por ejemplo, alguien como Carmen Aristegui ha sido objeto de estos ataques. Bueno, pasaría al tema, brevemente, al tema de la política exterior. Bueno, se ha subrayado mucho el hecho de que para López Obrador pues no le interesa desarrollar una política hacia el exterior, no ha hecho ningún viaje internacional y en cambio tiene una relación muy favorable con Trump, que bueno, se ha expresado entre otras cosas en aceptar las pautas que el gobierno de Estados Unidos le impuso en materia migratoria. Y también asumir al tratado TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá como la panacea. De hecho, mañana prepara su viaje a Estados Unidos con el pretexto de la entrada en vigor del TEMEC el 1 de julio. Por ejemplo, el Frente Indígena Binacional ha hecho un pedido al presidente que no vaya a Estados Unidos porque ese viaje implica la legitimación de la figura de Trump en su campaña por la presidencia, por la reelección, y que Trump es un presidente que está haciendo todo en contra de los migrantes mexicanos. Entonces, que el presidente mexicano no debía ir a supeditarse a él. Bueno, el tema de la seguridad, que había sido tal vez una de las motivaciones fundamentales para la población, o sea, el voto a favor de López Obrador tuvo que ver con el hartazgo con una violencia que toda la ciudadanía resentía. Y bueno, la medida central en esta materia es la creación de la Guardia Nacional. Parte del discurso en campaña y de lo que actores, defensores de derechos humanos, afectados por el tema de la violencia, le pedían, demandaron durante sus movilizaciones, era pues acabar con esta guerra que estableció Calderón contra el narco. Pero, bueno, la creación de la Guardia Nacional significa una fuerza militarizada porque la policía es corrupta, es ineficiente, entonces necesita del apoyo del ejército. Y hay un decreto que establece que en tanto la Guardia Nacional no esté plenamente consolidada, pues el ejército va a ayudarle. Y esto en un periodo de 5 años, ¿no? O sea, básicamente el periodo que queda del gobierno de López Obrador. Bueno, el uso que se ha hecho fundamentalmente de esta Guardia Nacional ha sido el control de las fronteras para evitar el ingreso de migrantes centroamericanos a México y a Estados Unidos. Y frente a este decreto hay instancias que se han amparado, o sea, que lo han cuestionado. El combate al crimen organizado ha sido ineficaz, pues es famoso
el evento de que se detuvo pues, al hijo del Chapo y se lo dejó ir. La semana pasada hubo el asesinato de un juez en Colima, Uribe Villegas, y de su esposa. Y uno de los planteamientos que se hizo en torno al evento es el tema de la suspensión de gastos en seguridad por parte del gobierno. Este juez había atendido en Jalisco y afectado a los intereses del cártel Jalisco Nueva Generación, que sería el mismo cártel que fue autor del atentado contra el secretario de gobierno de la Ciudad de México, García Harfuch. Bueno, el tema, por ejemplo, que es parte del discurso, que fue parte muy importante del discurso en contra de la mafia del poder, o sea, de la corrupción de los gobiernos anteriores, se ha diluido en ese discurso, pero sobre todo en el ejercicio de la justicia. Es muy pocas las causas que se han emprendido y que han avanzado en contra de funcionarios del gobierno anterior. Y bueno, un tema central es una continuidad de la política extractivista que desarrollaron los gobiernos anteriores. También esto contrario a promesas de campaña con determinados sectores. Hay bueno, estas grandes obras que les comentaba, la refinería, el nuevo aeropuerto y el Tren Maya, pues implican la afectación de los territorios de poblaciones indígenas y campesinas urbanas. Pero hay muchos más proyectos más dispersos por el territorio nacional. O sea, parte de la visión del mundo López Obradorista implica una visión desarrollista, entonces pues hay que producir, ¿no? Incluso no es capaz de entender que el petróleo ya no es el negocio fundamental, que ya no es como fue la fuente de ingresos para el Estado del 80% de los ingresos. Y bueno, esta política pues ha afectado la relación con los pueblos indígenas y con los campesinos, que tienen o sea, López Obrador fue en su juventud funcionario del Instituto Nacional Indigenista, o sea, esto en los años 70. Entonces su mirada indigenista permanece intacta, o sea, no hay avances históricos, convenio 169, luchas indígenas, o sea, es una mirada muy, muy anclada en el pasado. Para el ámbito campesino, indígena, rural en general, hay un programa que se llama Sembrando Vidas, que está enfocado a la siembra de 1 millón de hectáreas de sistemas agroforestales, que tiene como meta apoyar a 400,000 propietarios de tierras ejidales, comunales y pequeños propietarios, que recibirán 5,000 pesos mensuales por su trabajo como productores. Estos sistemas agroforestales serán cultivos diversificados donde se intercalan especies maderables, frutales y agroindustriales, tomando en cuenta la vocación de cada región, es decir, así como una especie de agroindustria en pequeño. Dice, un campesino que cuente con una superficie de 2.5 hectáreas podría destinar 1.5 hectáreas para el sistema maderable y una para el cultivo de grano básico. Con esto será posible generar beneficios económicos a corto, mediano y largo plazo. Se plantea el proyecto. Entre los cultivos contemplados están el cacao, canela, café, palma de coco, achiote, pimienta, hule y agave. En este proyecto, por ejemplo, parte de la idea o de la justificación del plan del Tren Maya, que es pues como acceder a territorios que no eran accesibles. Una función es obviamente el turismo, pero otra eventualmente sería mover estos productos para el mercado internacional o nacional. En Chiapas, por ejemplo, la consecuencia de este programa, Sembrando Vidas, ha sido
como se requiere justificar la propiedad de la tierra, que los hijos de los campesinos, comuneros, ejidatarios, se confronten con los padres para que les cedan la propiedad y ellos poder acceder a este financiamiento mensual. Hay pues una lógica de destrucción de la forma de la organización de la producción campesina. Bueno, estas empresas, hay expansión, apoyo por parte del gobierno a empresas mineras, turísticas, eólicas, refresqueras, cerveceras, farmacéuticas. Y pues un nulo compromiso con las poblaciones indígenas. Sí hay una instancia que se dedica a atender a las poblaciones indígenas, pero desde la lógica de esta lógica indigenista del poder y no desde lo que han sido las reivindicaciones de la población indígena. Esto del Tren Maya, pues, ha implicado movilizaciones, hay regiones, hay poblaciones, comunidades que se han amparado en contra de estas acciones. En fin, o sea, hay un descontento por parte de poblaciones indígenas a partir de las políticas del gobierno. Recientemente hubo una masacre de 15 pobladores indígenas de una población San Mateo del Mar en Oaxaca, que tiene que ver con cómo el gobierno, son comunidades que se gobiernan a través de sistemas propios de usos y costumbres, pero en los que la creciente presencia de los partidos políticos está confrontando, está separando, polarizando a la población y bueno, tiene que ver con las decisiones de esas comunidades, de si se instalan o no se instalan parques eólicos, la construcción de un rompeolas, la modernización del puerto en Salina Cruz, es decir, un conjunto de obras de infraestructura para beneficio del capital y que afectan a poblaciones indígenas, sus territorios, sus condiciones de vida, sus intereses. En el tema educativo, pues al inicio del gobierno hubo por ahí un decreto del gobierno donde se les olvidó poner la palabra autonomía en relación a universidades públicas del país. Ahí como que se prendieron los focos, pero el gobierno dijo, no, fue un error de redacción. Hay un proyecto de crear más de 100 universidades, las universidades Benito Juárez, que son universidades para pobres en localidades muy pequeñas, con una infraestructura mínima, con una contratación de personal, profesores, precaria, y con, bueno, que busca educación, carreras que sean útiles para el entorno en el que se insertan. Y bueno, un presupuesto significativo se ha destinado a esas universidades, donde evidentemente no habrá sindicatos ni capacidad de articulación, ¿no? Estarán en pequeños espacios. Bueno, en el tema del COVID, México ha establecido una cuarentena laxa, a diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos. A la postre veremos si el crecimiento tan grande de la epidemia en México tiene que ver con eso o no. El gobierno recibe una infraestructura en salud deteriorada durante los gobiernos neoliberales, una descapitalización, un desmantelamiento, incluso en el gobierno anterior, construcción ficticia de hospitales o
se tenía el mismo equipamiento para varios hospitales que se inauguraron. Se trasladaba de uno a otro. Se creó en el gobierno de Calderón, me parece, el Seguro Popular, que atendía en cuadros básicos y algunas enfermedades importantes, el Seguro Popular. Y bueno, como parte del discurso del gobierno de López Obrador es la descalificación total de lo que hicieron los anteriores, se eliminó el Seguro Popular y se creó el Instituto Nacional, se llama INSABI, son las siglas, para atención de población no derechohabiente. Todavía no estaba funcionando plenamente, o todavía no estaban claros, o había disputas porque la idea era que sistemas que existen y que están destinados, por ejemplo, a los trabajadores al servicio del Estado, o por ejemplo, el seguro social para los trabajadores de las empresas, se abrieran para toda la población. Entonces, en ese pleito estaban cuando empezó la epidemia. Y después lo que se ha hecho es como habilitar nuevos espacios, construir, no necesariamente la construcción, sino la utilización de espacios en hospitales dedicados a otros ámbitos. El caso es que se ha ido expandiendo la capacidad de oferta de camas para el COVID. Y bueno, sin duda, parte de las cifras de la epidemia tienen que ver con graves problemas de salud que la población mexicana tiene previamente, ¿no? Por lo menos desde hace 40 años en México, el mercado de la Coca-Cola, el mercado de productos industriales, chatarra, ha tenido todo el apoyo de los gobiernos para expandirse. Y el resultado es, México es el primero o el segundo después de Estados Unidos país en obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Todos estos males han potenciado la morbilidad del COVID. Y bueno, eso apenas estará empezando a combatirse en este gobierno. Bueno, es resultado del abandono de la dieta tradicional mexicana por la comida chatarra. Bueno, esta estrategia de cuarentena flexible ante, digamos, es una respuesta ante la condición mayoritaria de los trabajadores informales. Es decir, el gobierno no estaba y no asumió esa tarea de dedicarse a atender las necesidades de la población, entonces la cuarentena flexible permitió que la gente siguiera trabajando, la que no tenía medios de vida. Pero también es posible que tiene que ver con el hecho de que el ejército y la policía que están en el combate al narcotráfico y a los migrantes no está en condiciones de asumir el control de la población. Bueno, tengo aquí la lista de los casos, bueno, los números diarios. En esta función vespertina que hace López-Gatell todos los días, incluidos sábados y domingos, a las 7 de la tarde, se da una cifra diaria de los casos, de los fallecidos, etcétera. Pero en el programa de la Universidad Hopkins, no me acuerdo si es esa, donde aparecen los datos mundiales, siempre hay una diferencia, ¿no? Entonces, hoy en la mañana, los datos de lo que ayer informó López-Gatell eran 220,000 casos totales, y en el programa hoy decía 237,000 casos. México en ese punto está en el 10º lugar mundial. Los fallecidos en el informe de López-Gatell ayer eran 27,000 y en de la Universidad de Hopkins es 28,899. Estamos en el 6º lugar mundial. La tasa de letalidad es de 12.17%, es el 9º. Y bueno, ya para, digamos que consolarnos un poco, estamos en 21 lugar en muertos por millón y 64 lugar en casos
por millón. ¿Qué pasará después? Pues es difícil predecir. Yo creo que hay un rápido deterioro de la legitimidad de López Obrador. Esta campaña de polarización pues puede ser útil para convencer a un determinado sector, pero está restando apoyos, digamos, del sector clase media, académico, que puede tener otras muy significativas capacidades de expresión. Entonces es como una apuesta hacia votos seguros, hacia votos no razonados, pero que está despreciando votos que permitieron llegar y que no están asegurados para el futuro. Las consecuencias de la epidemia pues son, como ya decía, en el ámbito económico, muy grande la afectación, más eventualmente que en otros países latinoamericanos. Uno de los argumentos de los críticos es que pues la inversión se está yendo a otros países donde los gobiernos tienen unas políticas más favorables a los intereses empresariales. Y bueno, el tema es que tampoco se están desarrollando políticas favorables a los intereses de los trabajadores o de la población. En este empeño por medidas como la construcción del Tren Maya, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ya me pasé. Estamos bien en la hora, profesora. En el tiempo, ¿eh? Sí, sí, estamos bien en el tiempo. Quisiera invitar a los participantes si quieren hacer alguna consulta en este momento. Voy a hacer un... ¿Leo? ¿Me dan la palabra? Sí, 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 está con micrófono, profe, pero hay un problema con su audio, pero está con el micrófono. ¿Aló? Sí, ya. Ahí sí. Ahí ya sí. estoy. Bueno, gracias Fabiola por tu extenuante en términos de presentación, por los datos, por todo lo que nos proporciona acerca de lo que está ocurriendo con el gobierno de López Obrador. A mí me llama la atención de la exposición realizada por parte de Fabiola Escárzaga, tanto la estrategia como la fórmula que está utilizando López Obrador es como que anticipa las elecciones próximas que debieran ser en el año 2014. 21. Y por eso tu señalamiento de que... ¿Perdón? 21. ¿21? Dije 2014, si estoy loco. Disculpen, estoy pensando en años buenos, que en años malos. Sí, en el año 21, no, pues más allá todavía, porque las elecciones presidenciales son cada 6 años, ¿no? Entonces, sí, no, es en 24. Es en el 24, por eso dije, estaba pensando en eso. Entonces, pensando en eso y que todavía lo que tú señalas, que todavía está en campaña, es decir, él no se ha logrado separar de la condición de candidato, como lo fue durante 12 años, ¿cierto? O 18 años que fue candidato, es como que ahora sigue en eso y sigue preparando la próxima, pero le quedan todavía 4 años de gobierno, 4 años de gobierno en que tendría que hacer una serie de articulaciones, construir, hacer cosas para poder continuar en lo que podría ser un segundo gobierno de Morena o de cualquier sector que emerja desde ahí, desde Morena, por todos los conflictos que Morena tiene internamente. Tú hablaste recién también, eso es un dato, es una cosa interesante, cómo un presidente mantiene su condición de candidato en una especie de inercia en el tiempo, ¿no? Y prepara una estrategia
a 4 años de la próxima elección, en lo que tú referías ahora último con respecto a la búsqueda de votos, ¿no? También me extraña, como ha ocurrido con otros gobiernos también de la región, es la ausencia de una oposición que no es clara, que está dividida, que está contradicha, que entre el PAN y el PRI, y por cierto, no nombraste al PRD, con lo cual me da la impresión de que el PRD ya es definitivamente un partido fenecido o sin ninguna capacidad de estar presente en la contienda política mexicana actual. Pero tampoco hiciste referencia a otro actor que desde el año 94 en adelante en México ha tenido presencia, que ha sido el movimiento zapatista, el ejército de Zapatista de Liberación Nacional, ¿cierto? Con el comandante Marco y ahora con el subcomandante Galeano, ¿cierto? Han tenido y han jugado un rol en la política mexicana desde el 94 en adelante. ¿Cuál crees tú que es el rol de que está ocupando el zapatismo hoy en día? ¿Ah? Hoy en día, ¿puede ser el zapatismo, comilla, una alternativa para todos aquellos sectores políticos que terminen desilusionados con López Obrador, con este presidente que yo lo encuentro así como autista, diría alguien, sin ofender a la autista, por cierto, como no presente, como que de repente cuando uno los ve o los escucha en las pláticas mañaneras que tú señalabas, como que siempre está ido, como que algo cambió en el López Obrador que conocimos en su momento pujante, fuerte, duro, como un presidente como abuelito, así lo pondríamos entre comillas, abuelito, como que el poder lo envejeció rápidamente. Sin embargo, ese poder mexicano, que requiere siempre un presidente fuerte, sólido, lo vimos, pensamos en presidentes fuertes como Salinas, a pesar de todas las cosas, era un presidente fuerte, Salinas, Cedillo era un presidente débil, Vicente Fox era un presidente fuerte, Felipe Calderón era un presidente débil, ¿ah? Peña Nieto, ¿para qué decir? Es una cosa muy rara, ¿cierto? El último especie de los priistas, pero México siempre se caracterizó por tener presidente de carácter, ¿no? A eso me refiero. Mientras que Peña Nieto, que nosotros pensábamos, porque lo que hemos visto y lo vimos actuar durante su época a cargo de la Ciudad de México, era un presidente que tenía armas de tomar y tenía un carácter, un poco autoritario, muchas veces se le señaló. Sin embargo, hoy día no es eso, no es eso. Pero la estructura de poder mexicano no ha cambiado. No ha habido cambios institucionales, no ha habido ninguna modificación de la forma de hacer el ejercicio del poder en México. Entonces, ¿en qué quedó la cuarta transformación? Esa sería parte de mi comentario y pregunta para momentos de las demás preguntas que te pueden hacer los participantes del seminario. Leo. Sí, en este momento tengo un par de preguntas de Claudia Echeverría, por favor, ¿puedes hacerla en este momento? ¿Escucha? Sí, sí. Sí. Hola, Fabiola. Dos cosas que, primero, bueno, ya el profe lo adelantó un poco el tema del zapatismo, pero también sería interesante como que pudieras desarrollar esa idea de cuál es la relación del zapatismo con AMLO, pensando un poco en este programa que tú describías respecto del programa Sembrando, que tú misma lo decías, ¿no? Que afecta tanto la propiedad como la forma de producción de los sectores campesinos, y pensando, digamos, que dentro de la propuesta del zapatismo, digamos, el tema de la propiedad y de la producción son elementos relevantes. Y la segunda, también un poco pensando en algunos desafortunados comentarios de AMLO respecto a las mujeres, ¿cuál es la relación del movimiento feminista o cuál es la mirada, cuál es la crítica principal del movimiento feminista hacia el ejercicio, digamos, que ha hecho el presidente en este tiempo? Eso. Gracias, Claudia. No tenemos más consultas por el momento, así que
Profesora. Bueno, este tema del envejecimiento de AMLO, o sea, es menos viejo de lo que parece. O sea, físicamente se ha deteriorado bastante. Pues yo creo que tiene que ver con lo que significa el poder, ¿no? Un poder buscado durante mucho tiempo. Pero que está muy, o sea, más que envejecido, es alguien muy terco, o sea, que es incapaz de abrirse a la realidad, el estímulo de la realidad. Entonces tiene ideas extremadamente firmes sobre todas las cosas y cree que tiene la razón. O sea, es alguien que está tan alejado ya de la realidad y como todo caudillo, ahí hay una corte que le filtra esa realidad. Entonces, o sea, es el tema del poder. ¿En qué quedó la cuarta transformación? Pues en discurso. O sea, es un conjunto de discursos muy articulados y que son fáciles de digerir por la población no instruida, digamos. O sea, es como hay esta relación plena entre la masa y el caudillo. Y bueno, hay sus intelectuales, hay un equipo, sobre todo de izquierda, que son los que habilitan esos discursos. Quien dirige hay una escuela de cuadros, es por ejemplo un caricaturista que se llama el Fisgón. O sea, es impresionante la capacidad de seducción de este caudillo para generar un entorno que también le es incondicional y que están en esa frecuencia, en la misma frecuencia. En Chiapas me decían que la cuarta transformación era la cuarta transformación del PRI, o sea, de PNR a PRM a PRI, fueron 3 transformaciones históricas de la misma institución. Digamos, esa es como la lectura que desde Chiapas, desde los zapatistas, se hace. En cuanto al ZLN, bueno, hubo la candidatura presidencial de Marichuy por parte del CNI y del ZLN, que, bueno, obviamente resultó, fracasó, digamos, no pudo conseguir las firmas necesarias para figurar en la plantilla de los candidatos, y también fue incomprendida para mucha gente porque no entendían que el ZLN, que había hablado siempre antielectoralmente, se planteara participar. Yo creo que buena parte de los sectores indígenas y campesinos que están defendiendo sus tierras en contra del extractivismo tienen una influencia muy significativa del ZLN. O sea, el CNI es una creación del ZLN y es, digamos, expresión civil entre la población de los indígenas de todo el país. Creo que una parte de la lógica del Tren Maya tiene que ver con, bueno, abrir al mercado un territorio, entre otros, relativamente cercano hacia la zona zapatista. O sea, si antes se hizo militarmente una estrategia de control territorial por parte del ejército mexicano, pues ahora es el mercado el progreso llevado por el gobierno de la Cuarta Transformación para destruir, digamos, la hegemonía zapatista y control de ese territorio, ¿no? O sea, que se busca desarrollar, mercantilizar, desindianizar. Hubo recientemente un debate muy interesante al respecto porque Fonatur es una de las instituciones. Fonatur es el Fondo Nacional del Turismo, es una de las instancias encargadas del proyecto del Tren Maya y de hacer
las consultas y las negociaciones con las poblaciones afectadas para que vendan sus territorios, acepten la obra. Entonces, en la página del Fonatur se habló de que el ecocidio, no, el etnocidio, era pues la forma negativa de el etnodesarrollo. Entonces, hay una mirada totalmente desarrollista respecto a los pueblos indígenas. Los programas del gobierno están orientados a abrir al mercado, a poner las tierras que rindan ganancias, y no tienen ninguna idea de lo que son las formas productivas, las condiciones de vida de los indígenas. Entonces, el zapatismo, el ZLN, pues está debilitado, pero está ahí, ¿no? Se expandió en términos, se multiplicó o duplicó el número de espacios en los que se desarrolla, pues resiste, el zapatismo resiste y tiene una gran legitimidad respecto a determinados sectores. Digamos que están muy delimitados cuáles son las bases morenistas, las bases amlistas, respecto de las bases o los adherentes del ZLN, no o sea, es difícil que se coopten unos a otros, son muy diferentes sus perspectivas, o sea, son dos izquierdas completamente diferenciadas. Y en cuanto a las mujeres, bueno, hay que señalar que AMLO es evangélico, lo cual es bastante sorprendente en una figura de izquierda, y uno de los 3 partidos que lo llevaron a la presidencia es un partido evangélico. Entonces él es antiaborto, antimatrimonio homosexual, o sea, es una persona muy conservadora en términos de su moralidad. Y bueno, uno de los cuestionamientos muy grandes o de las movilizaciones más significativas han sido las de las mujeres, y han sido en contra de la violencia de género. Y López Obrador siempre minimiza esas expresiones. Para la marcha del 8 de marzo, que fue una marcha inmensa en México, mucho más que anteriores, había avisado su participación la primera dama, que es una historiadora, y a la mera hora desistió de participar, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo cuestionó que una mujer independiente, académica, intelectual, se dejara prohibir por el presidente de su participación. Entonces, en esta lógica de minimizar todas las críticas, de cuestionar o de descalificar a todos los críticos, no mira quiénes son aliados orgánicos, naturales, quiénes fueron parte, digamos, de una lucha de izquierda por lograr un gobierno de izquierda. O sea, esos elementos como que no son parte de no es capaz López Obrador de razonarlos. Entonces, el problema es que si las mujeres en sus manifestaciones pintan los monumentos, afean el espacio público, en fin, o sea, hay una total incomprensión de parte digamos, y con ese sector, como con muchos otros, la consideración de que no son necesarios para su gobierno, no sé, para su legitimidad. Así lo observo. Muchas gracias, profesora. Tenemos las últimas 3 preguntas. En primer lugar, el profesor Diego Raus. Diego, por favor, desmuteate porque yo no lo puedo hacer de acá. Tú tienes muteado. Ahí sí.
Profesor Diego Raus, luego Hilda Hernández y finalmente Paula Garay, que quieren hacer las siguientes preguntas. Por favor, Diego. Tu micrófono, por favor. Diego, no se te escucha. Tienes que poner el micrófono. ¿Lo escuchan ustedes? Tienes que conectar. Se escucha. ¿Se escucha? Ahí sí, ahí sí. Vamos a hacerlo sin micrófono. Bueno, saludaba a todo el mundo. La pregunta, la cuestión es la siguiente. Nos asombra, ¿no? Al resto del área latinoamericana, un poco siempre de hace años ya, el tema del narcotráfico, ¿no? Y su capacidad de extensión territorial, su capacidad militar. El atentado del otro día fue increíble, ¿no? El armamento que tenían. Y aparte todo esto está magnificado con las series que están apareciendo sobre narcos, y da la impresión de que se están expandiendo como rizomáticamente, ¿no? El encarcelamiento de los líderes tradicionales históricos no hace sino cada vez generar más grupos, ¿no? Dedicados al narcotráfico. La pregunta es, ¿cómo está viendo esta situación que viene de lejos este gobierno? ¿Cómo está viendo la situación del narcotráfico y todo el esquema de violencia que genera, ¿no? Gracias, profesor. Hilda, desmuteate, por favor, para hacer... Ahí sí. Hilda Hernández va a preguntar ahora. Muchas gracias por compartir sus reflexiones, doctora. Tengo dos preguntas. ¿Qué opina del desempeño de AMLO respecto al tema de la administración pública? Porque, bueno, ya nos presentó usted algunos ejes con economía, comunicación, relación con el exterior y demás. Y en el caso de la administración pública, pues creo que también pasan muchas cosas, ¿no? En cuanto a las organizaciones, ya ve que si hay que eliminar o quitar financiamiento a algunas organizaciones, algunas organizaciones que tienen que ver con el medio ambiente, con el tema de la discriminación y demás. Entonces ahí como que tiene mucha tela, ¿no? De dónde cortar. Y la otra pregunta, ya sé que los pronósticos son difíciles, pero ¿qué opina que va a pasar en el 2022? Nada más. Gracias, Hilda. Paola Garay. Ahí sí. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Es todo muy interesante. Pensando eso, otros actores en México, personas que estén apareciendo, nombres nuevos que puedan un poco acercarse a la presidencia o también al menos ser simpatizantes por el resto de la población. Eso. Gracias, Paola. El profesor está por ahí. ¿Ahí estamos? Sí, sí. Sí, mira, Fabiola, yo sé que el tiempo que nos queda es corto y tal vez el tema que yo instale sea largo, pero es un tema que de una u otra manera se ha ido desarrollando o ha estado presente a lo largo del seminario. Pero en la exposición tuya, como que es más evidente, más notorio. El tema que has recalcado, la condición de izquierda de AMLO. Y habla de otra izquierda que estaría, ¿cierto?, por decir algo, y sin ser exacto en lo que voy a decir, en el zapatismo. Tú, con los 2 años que AMLO lleva gobernando, ¿tú crees que él sea un presidente de izquierdas? ¿Y que esté desarrollando un gobierno de izquierda?
o es otra forma de administrar el neoliberalismo mexicano. Eso. Fabiola. Sí, respondo entonces a todos. Sí, y con esto vamos cerrando porque entraría Colombia, a la cual te invitamos a quedarte para, Claro, si claro, tienes tiempo claro para que sí. escuchar. ¿Ya? Sí, bueno, esta última me parece muy... que puede centrar las cosas. Siempre se dijo, antes de que existiera la izquierda electoral, que había una izquierda en el PRI, y esa izquierda en el PRI fue la que produjo al PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que López Obrador sigue siendo ese concepto de la izquierda del PRI. O sea, no es socialista. El PRD nunca fue socialista. Y el nombre de Morena, pues todavía diluye más la ubicación izquierda o socialista. Entonces, y además por eso hablaba de su biografía y de sus antecedentes, sería como en la lógica, él imagina y él piensa lo que sería revivir el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que fue de 70 a 76, pero sin la política tercermundista, porque López Obrador no tiene una ubicación en el mundo, ¿no? O sea, es absolutamente provinciano, con su origen tabasqueño y su acento local. O sea, él ha vivido 45 años en la Ciudad de México y sigue hablando como alguien que viene de Tabasco, ¿no? Entonces es parte de su figura, de su identidad política. Pero entonces me parece que no está haciendo una política de izquierda. O sea, lo que está haciendo es intentar, pero con muy pocas capacidades, una reforma del neoliberalismo, pero sin salir, o sea, sin plantearse, distanciarse nada de la relación de la presencia del capital. Y muy desfasado precisamente porque piensa como si estuviera en los años 70 y no es el caso. En cuanto a alternativas, bueno, se supone que Ebrard, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y que es el secretario de Relaciones Exteriores, sería el delfín en una, digamos, lógica de acuerdos. Pero, por ejemplo, con esto del combate a la pandemia, pues López-Gatell, que es alguien más de una generación más joven, tendrá unos 50 y pocos años, pues se hablaba de que él podía ser un candidato presidencial. Y también del director del Seguro Social, que era un diputado que fue nombrado como secretario, como director del Seguro Social. O sea, que es tal el control de los espacios políticos por parte de la figura de López Obrador que apenas estos elementos que son de tercera línea, cuarta línea en la jerarquía de la administración pública, pueden destacarse y visibilizarse como posibles presidenciables, ¿no? Pero no hay figuras, pues. La persona más crítica, más, digamos, capaz desde adentro, es senador o diputado, ya no sé, de hacer cuestionamientos a las decisiones y a discursos de López Obrador, es Porfirio Muñoz Ledo. O sea, alguien de la generación de Cuauhtémoc Cárdenas, de los fundadores del PRD, porque nadie se atreve a plantársele frente, a cuestionarlo. Hace unos días renunció una subsecretaria de salud que se llama Asa Cristina Laurel, es una mujer de origen sueco, de hecho su acento todavía es sueco,
y que fue secretaria de Salud durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, y después fue la secretaria de Salud en el gobierno en rebeldía, o no me acuerdo cómo se llamaba el gobierno que se hizo después del fraude del 2006, y que es una figura que ha estado totalmente cerca, dispuesta siempre a trabajar para el proyecto de López Obrador, y que renunció porque pues ha sido desplazada porque no tiene injerencia en esta política contra la pandemia. Pero, digamos, por ser alguien de origen europeo, es capaz de tomar la decisión de renunciar después de tener presiones para renunciar, pero además de tener valor de decir renuncio por esto, y no simplemente como con el argumento que el poder quisiera. Pero entonces no hay quien lo suceda, no hay quien realmente presente, o sea, porque no los va a dejar emerger como posibilidades. En cuanto a la administración pública, o sea, para mí, en esta lógica de concentración del poder, López Obrador quiere controlarlo todo, a todos los niveles. Entonces, lo que hizo desde el principio fue descalificar determinados temas. Por ejemplo, uno de los primeros escándalos fue la desaparición de las estancias infantiles, que eran guarderías privadas que eran subsidiadas por financiamiento público. Y entonces López Obrador cerró todas las estancias infantiles con el argumento de que estaban robándose el dinero, que decían que tenían más niños de los presupuestos que recibían, que todo era corrupción, y entonces canceló eso. Y decidió que iba a darle directamente el subsidio a los papás por niño, en vez de dárselo a la institución. Y dijo, o sea, se aventó la estupidez de decir que eso podían darle ese dinero a los abuelitos para que cuidaran a los niños. Digamos, en un proyecto antineoliberal, o siquiera estatista de los años 70, la salida habría sido que el gobierno creara unas guarderías en sustitución de esas subrogadas, de esas que beneficiaban al sector privado. No, para nada. Entonces, así cada tema que decide afectar, ahora con la reducción de los presupuestos, instancias, por ejemplo, que fueron creadas en gestiones anteriores y que, digamos, el mejor argumento, la mejor estrategia para desaparecerlas es que esta reducción que les decía yo del 75% del gasto corriente de las instituciones, y que inviabilizan la posibilidad de seguir funcionando, sobre todo cuando estas instituciones que son más bien precarias, que funcionan, ese presupuesto es lo de los salarios, entonces no hay manera de que sigan funcionando. Así ha habido renuncias recientes. Entonces, se pretende reemplazar o se pretende eliminar una lógica neoliberal y privatizadora de funcionamiento de tareas que el Estado ya no cumple, pero la estrategia no es que el Estado cumpla ahora esas tareas a través de instancias organizadas por el Estado. No, simplemente ya desaparecen, simplemente ya no es necesario. Entonces, es una destrucción de la infraestructura público-privada sin reemplazo por una estructura pública, y que dejan descobijadas a las poblaciones afectadas, por ejemplo, en tema de derechos humanos, en distintos aspectos. Y, por ejemplo, pues crecientemente también la afectación de los presupuestos universitarios, porque este decreto del 23 de abril significa afectación para todas las instancias de financiamiento público. Al principio de la gestión, decretó que nadie más iba a ganar un sueldo mayor que el del presidente. Entonces, por ejemplo, los jueces se ampararon contra esa medida y otras instancias, el INE, etcétera, etcétera. Entonces,
ahora la embestida va directamente contra esas instancias, incluso contra el Poder Judicial, que es corrupto, que es, bueno, que gasta esos salarios, etcétera, etcétera, con el argumento de la austeridad. Entonces, no hay mayor eficiencia, tampoco hay eficiencia en términos de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? O sea, desgraciadamente, no hay medidas que realmente vayan en beneficio de esa, tal vez, o sea, no hubo antes golpes tan contundentes porque habría una especie de pacto, porque el Estado no había perseguido, no había afectado tanto a el narcotráfico, no había afectado en general al crimen organizado. Tampoco ha afectado a funcionarios corruptos. Por ejemplo, hay el caso de García Luna, que era pues, una responsable de la policía y que tenía nexos con el narcotráfico durante el gobierno de Calderón. No lo detuvo el gobierno mexicano, no lo capturó el gobierno mexicano, no lo enjuicia el gobierno mexicano, sino el gobierno de Estados Unidos. Entonces hay un muy gran déficit frente a eso. Hoy escuchaba a un experto en la materia que es muy crítico de todas las medidas y estrategias del gobierno, pero que ahora decía que este atentado contra García Harfuch tiene que ver con que sí estaban haciendo cosas, sobre todo en términos de las cuentas, cancelación de las cuentas bancarias de los narcotraficantes, y que esa medida es era la causa para la acción en contra de él. O sea que finalmente ya habían hecho cosas en contra del narcotráfico. Pero ha sido pues muy limitada, ineficiente. O sea, es como un enemigo contra el que no quieren enfrentarse, ¿no? De hecho, se cuestionó bastante que en sus dichos dijo que ya no iba a ser la guerra contra el narcotráfico, sino una política de abrazos y no balazos. Entonces, bueno, así, eso lo planteó al inicio del gobierno. Bueno, Fabiola, gracias. Una Sí, cosita breve. En cuanto al horizonte, a mí me parece que hay un desgaste acelerado del gobierno, de su figura y de la ineficacia con la que enfrenta temas estratégicos. Que el discurso no es suficiente, el discurso demagógico de López Obrador, su figura carismática no es suficiente para arreglar las cosas. Ok. Gracias, Fabiola. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes.